La noche que Roberto perdió la chaveta. Afuera, la lluvia sonaba como si el cielo se estuviera cayendo a pedazos, y el viento helado se colaba por las rendijas, calándole los huesos a Roberto. Se sentía más solo que un hongo, vigilando ese supermercado viejo y lleno de historias raras. ¡Qué noche más jodida!, pensó, mientras el miedo le subía como la espuma cuando entró al área de ropa. Las luces, que parecían discoteca de barrio, prendiendo y apagando sin ton ni son, le daban una punzada en los ojos y le ponían los nervios de punta. Esto no me gusta un pelo, se dijo, sintiendo un escalofrío que le erizaba la nuca y le hacía sentir el sudor frío en la frente. Estaba acostumbrado a la soledad de las rondas nocturnas, pero esa noche el silencio era diferente, como si el supermercado contuviera la respiración. Al llegar al área de ropa, notó que las luces parpadeaban de forma extraña, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Qué raro, pensó, seguro algún cable flojo. De repente, escuchó una risita. Una risita aguda y juguetona que parecía venir de la nada. Roberto se detuvo en seco, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Quién anda ahí?, preguntó, pero su voz sonó débil y temblorosa en el silencio. La risita se repitió, esta vez más cerca. Roberto giró la cabeza y lo vio, un niño pequeño, de no más de 6 años, parado en medio del pasillo. Vestía una camisa a cuadros descolorida y unos pantalones cortos que le quedaban grandes. En sus manos, sostenía una pelota de goma roja, desgastada por el uso. El chamaco ese, con la risita que daba cosa, le puso los pelos de punta. El eco de la risa rebotaba en las paredes, haciéndole sentir que no estaba solo. Pero, ¿qué hace un cipote aquí a estas horas? ¿Se les olvidó?, se preguntó, aunque una voz dentro de él le gritaba que algo andaba muy mal. El niño reía mientras hacía rebotar la pelota contra el suelo, sin prestarle atención a Roberto. Su risa era extraña, como si no viniera de un niño de verdad. Roberto sintió un nudo en el estómago. Algo no encajaba. «Hola, campeón», dijo Roberto, tratando de sonar tranquilo. «¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Te perdiste de tus papás?». El niño dejó de reír y levantó la vista. Sus ojos eran grandes y oscuros, y no parecían tener vida. Miró a Roberto fijamente, sin decir una palabra. Luego, sonrió. Una sonrisa que no era propia de un niño, una sonrisa que helaba la sangre. Roberto intentó mantener la calma, pero la sonrisa del niño le había helado la sangre. No es normal, pensó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. El silencio se hizo aún más denso, interrumpido solo por el suave golpeteo de la pelota contra el suelo. De repente, el niño dejó de sonreír. Su rostro se transformó, adquiriendo una expresión vacía y perturbadora. Lentamente, señaló con su dedo huesudo hacia la oscuridad que se extendía al final del pasillo. «Él quiere jugar», susurró el niño con una voz rasposa que no parecía salir de su boca. Roberto siguió la dirección del dedo y sintió que el corazón se le detenía. Y ni hablar del perro, qué cosa más fea. Desde las sombras, emergió una figura imponente y aterradora. Era un perro, pero no uno normal. Era una bestia gigantesca, de pelaje negro como la noche y ojos rojos como brasas ardientes. Su hocico se curvaba en un gruñido amenazante, revelando unos colmillos afilados como cuchillos. El olor a humedad y a tierra mojada se mezcló con un hedor a carne podrida que le revolvió el estómago. Parecía sacado de una película de terror de esas que te dejan sin dormir. «Madre Santísima, ¿qué es esa vaina?». El corazón le dio un brinco que casi se le sale por la boca, y sintió el sabor metálico del miedo en la lengua. El perro avanzó lentamente, con una mirada fija en Roberto. Cada paso hacía temblar el suelo, y un hedor nauseabundo a azufre y carne podrida llenó el aire. La saliva goteaba de sus fauces, dejando un rastro viscoso y oscuro en el suelo. Cada gruñido era como si le estuvieran echando una maldición, y el olor a azufre le quemó las fosas nasales, haciéndole toser. «Esto no es normal, esto no es normal», repetía en su cabeza, casi sin aire, sintiendo el pulso acelerado en las sienes. Roberto sintió que el miedo lo paralizaba.
No podía moverse, no podía gritar, no podía siquiera respirar. Estaba atrapado, como un ratón frente a un depredador. El niño seguía sonriendo, complacido. El perro se acercaba cada vez más, mostrando sus dientes y gruñendo con furia. «Corre», susurró el niño, con una maliciosa satisfacción en su voz. «Corre si puedes». Y entonces, el infierno se desató. El rugido del perro resonó en el supermercado como un trueno, rompiendo el hechizo del miedo que aprisionaba a Roberto. La adrenalina inundó su cuerpo, impulsándolo a reaccionar. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y corrió. El miedo le apretó el pecho como si tuviera un elefante sentado encima, dificultándole la respiración. Corrió como nunca antes había corrido en su vida, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y los pulmones a punto de estallar. No se atrevía a mirar atrás, pero podía sentir la presencia de la bestia pisándole los talones. El eco de sus pisadas resonaba en el pasillo, acercándose cada vez más. «Vamos, Roberto, muévete. Corre». Se ordenaba, pero sentía que los pies se le pegaban al suelo y el sudor le empapaba la camisa. Roberto esquivó estanterías y carritos de compra, tropezando y resbalando en el suelo encerado. El miedo le nublaba la vista, haciéndole ver sombras donde no las había. Cada sonido, cada crujido, lo hacía saltar del susto. Llegó al área de cajas registradoras, saltando sobre los mostradores y derribando todo a su paso. Las luces parpadeaban de forma errática, creando un ambiente aún más caótico y aterrador. Roberto buscaba desesperadamente una salida, una puerta, una ventana, cualquier cosa que lo alejara de esa pesadilla. La figura esa, vestida con trapos, le dio un yello de aquellos. La vio moverse en la penumbra y sintió un aliento helado en la nuca. No puede ser. ¿Qué es esa cosa? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? Dios mío, ayúdame. No sabía si era un fantasma, un demonio o qué carajos, pero no quería quedarse a averiguarlo. Finalmente, divisó la puerta de emergencia al final del pasillo. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas, sintiendo que la bestia estaba a punto de alcanzarlo. Extendió la mano y empujó la barra antipánico, abriendo la puerta de golpe. El aire fresco de la noche lo golpeó en la cara, llenándole los pulmones de oxígeno. Salió corriendo hacia el estacionamiento, sin importarle la lluvia torrencial que caía sobre la ciudad. Sabía que no estaba a salvo, que la bestia podía seguirlo, que el niño podía estar en cualquier parte. Pero al menos, había escapado. Por ahora. Roberto corrió sin aliento hasta el baño de empleados, cerrando la puerta de golpe tras él. Se apoyó contra la fría superficie, sintiendo que las piernas le temblaban. El corazón le latía con tanta fuerza que creía que iba a reventarle el pecho. El baño era pequeño y lúgubre, iluminado por una bombilla parpadeante que proyectaba sombras grotescas en las paredes. El olor a lejía y humedad le revolvió el estómago. Roberto se miró en el espejo, y lo que vio lo asustó aún más. Su rostro estaba pálido y demacrado, con los ojos inyectados en sangre. Parecía un fantasma. «Tengo que calmarme», se dijo a sí mismo, tratando de controlar la respiración. «No es real. Es solo mi imaginación». Pero sabía que no era cierto. Había visto al niño, había visto al perro. Había sentido el hedor, había escuchado los gruñidos. Era real. Demasiado real. Abrió el grifo y se lavó la cara con agua fría, tratando de despejarse. Pero el agua no hacía más que intensificar el frío que sentía en el interior. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de tranquilizarse. De repente, escuchó un ruido. Un suave rasguño en la puerta. Roberto abrió los ojos de golpe, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de él. Se quedó paralizado, escuchando atentamente. El rasguño se repitió, esta vez más fuerte. Roberto tragó saliva, sintiendo que la garganta se le secaba. Lentamente, giró la cabeza hacia la puerta. Y entonces lo vio. Una sombra oscura que se movía debajo de la puerta. Una sombra que parecía tener forma de una garra. Roberto gritó, un grito ahogado que quedó atrapado en su garganta.
Retrocedió hasta chocar contra la pared, sintiendo que el pánico lo consumía por completo. La sombra se movía cada vez más rápido, arañando la puerta con una insistencia aterradora. Roberto cerró los ojos y se tapó los oídos, tratando de bloquear el sonido. Pero era inútil. El rasguño se hacía cada vez más fuerte, más insistente, más amenazante. De repente, el sonido cesó. Roberto abrió los ojos lentamente, temiendo lo que iba a ver. La sombra había desaparecido. Respiró hondo, tratando de calmarse. Tal vez había sido su imaginación. Tal vez solo había sido una rata. Pero entonces, escuchó un susurro. Un susurro suave y rasposo que parecía venir del interior del baño. ¿Tienes miedo?, susurró la voz. Roberto gritó de nuevo, y esta vez, no pudo contenerlo. El susurro helado lo paralizó por un instante, pero el instinto de supervivencia se impuso. Roberto sintió la madera de la puerta ceder bajo una fuerza invisible. Sin pensarlo, se lanzó contra ella, empujando con todas sus fuerzas. La puerta se abrió de golpe, revelando el pasillo oscuro y silencioso. No había nadie a la vista, pero Roberto sabía que no estaba solo. La presencia maligna seguía ahí, acechando en las sombras. Corrió sin mirar atrás, sintiendo el aliento helado en su nuca. Salió del baño y se dirigió a la salida principal, tropezando y cayendo varias veces en el camino. No le importaba el dolor, solo quería escapar de ese lugar maldito. Me estoy volviendo loco. Esto no es real, no puede ser real. Y ahí fue cuando sintió que se le iba la onda, que estaba a punto de perder la chaveta. No, no me voy a caer aquí. Tengo que salir. Se decía, sintiendo las piernas flaquear y la cabeza dar vueltas. El sabor a bilis le subió a la garganta y sintió que iba a vomitar. Aguanta, Roberto, aguanta. Ya casi llegas, se animaba, aferrándose a la esperanza de escapar. Al llegar a la puerta, la abrió de golpe y salió corriendo hacia la calle. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises y amenazantes. Roberto corrió sin rumbo fijo, alejándose lo más posible del supermercado. Finalmente, se detuvo, sin aliento y con el corazón a punto de estallar. Se apoyó contra una pared, tratando de recuperar el aliento. Miró hacia atrás, hacia el edificio oscuro y silencioso. Una sensación de asco y terror lo invadió. Supo que no podía volver. No podía seguir trabajando en ese lugar, no podía seguir viviendo con el miedo constante de lo que había visto. Había llegado a su límite. Al día siguiente, Roberto se presentó en la oficina del gerente y presentó su renuncia. No dio explicaciones, no contó lo que había sucedido. Simplemente dijo que no podía seguir trabajando ahí. El gerente lo miró con incredulidad, pero no insistió. Sabía que Roberto era un buen empleado, pero también sabía que algo le había pasado. Algo que lo había cambiado para siempre. Roberto salió de la oficina y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás por última vez. Vio el supermercado, con sus luces apagadas y su aspecto sombrío. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Adiós, susurró, y salió para siempre. Nunca más volvió a trabajar como guardia de seguridad. Nunca más volvió a entrar a un supermercado de noche. Nunca más volvió a ser el mismo. La noche que conoció al niño y al perro, Roberto perdió algo más que su trabajo. Perdió su inocencia, su tranquilidad, su cordura. Perdió una parte de sí mismo que nunca podría recuperar. Y aunque intentó olvidar, la pesadilla siempre lo acompañaría. En sus sueños, en sus pensamientos, en su corazón. La noche en el supermercado maldito se había convertido en una cicatriz